distancia o disimilitud entre los clústeres que tenemos, ¿cierto? Ahí teníamos el K-means. Hay que asignarle la cantidad de clústeres, seleccionar los centroides iniciales, es decir, al azar, asignar cada punto de datos al clúster cuyo centroide está más cercano, recalcular los centroides como la media de todos los puntos que están dentro del clúster, y repetimos el paso 2 y 3 hasta que ya las asignaciones de los puntos ya no cambien significativamente, ¿cierto? Ventajas, rápido y fácil de implementar. Desventajas, necesita predefinir el número K y es sensible a la inicialización de los centroides porque puede converger a óptimos locales. Veamos algunas librerías que podemos necesitar. Tiene el código para conectar su drive. Conectamos el drive y luego cargamos el primer dataset 4 diferente densidad. Esto en nuestro hojita Excel leemos dentro de un array de NumPy, leemos el Excel y vamos a colocar nuestro dataset, vamos a graficarlo para ver cómo son nuestros datos. ¿Sí? Nuestros datos tienen 2 coordenadas y vemos que ya están clasificados. Digamos, esta sería su clasificación real. Los puntos. Son 4 grupos lo que tiene. ¿Sí? Entonces queremos aplicar K-means para ellos, ¿cierto? Usted quedó en parte de su trabajo en grupo, es ir haciendo cada uno de los pasos, ¿no es cierto? Fijar el K, inicializar los centroides, asignar cada dato a cada uno de los centroides de acuerdo a la distancia mínima, actualizar los centroides como la mínima, como la media, ¿cierto? De los puntos que están dentro de cada centroide y repetir el proceso hasta que encuentre un criterio para detenerse. Podría ser que no haya más cambios dentro de los puntos asignados a cada clúster, que las sumas de las distancias alcance un valor mínimo o que se alcance un número de iteraciones. Podría ser que su algoritmo reciba un número de iteraciones máximo para ejecutarse. El K-means que está dentro de la librería scikit-learn, solamente lo importamos. Fijamos una semilla para el random, solamente para que la próxima vez que se inicialicen nuestros clústeres de forma randómica, siempre se inicialice de la misma manera y podamos reproducir nuestro ejercicio. ¿Sí? Estamos utilizando K-means de la scikit-learn. En su trabajo en grupo usted no va a utilizar el de la librería, sino que tiene que crear su propio K-means, ¿no es cierto? Estamos inicializando de forma randómica. Ese es el parámetro y le decimos 4 clústeres es lo que queremos hacer. Declaramos un modelo de tipo K-means, ¿cierto? El K-means siempre utiliza la distancia euclidiana. No hay cómo cambiar, no hay cómo hacer al K-means de scikit-learn, no le puedo decir que utilice otro tipo de distancia. Siempre va a usar la distancia euclidiana. Luego entrenamos nuestro modelo, por tanto el K-means tiene el método feed. Dentro de DX nosotros ya hemos cargado nuestro dataset, ¿no es cierto? DX tiene las dos primeras columnas para nuestro ejercicio. Entrenamos y luego el método predict nos va a devolver cuáles son los clústeres, ¿cierto? Si queremos saber cuáles son los centros de los clústeres finales de nuestro K-means, podemos utilizar el parámetro cluster centers y obtenemos los clústeres.
Imprimimos cuáles son los centros y luego graficamos a qué clúster asignó cada uno de nuestros puntos. Vamos a ejecutar el CAMINS desde Scikit-Learn. Ahí tenemos, estos son los centros que al final, no son los iniciales, son los centros finales, ¿cierto? Que nuestro algoritmo se va a ejecutar. Como vemos, son diferentes a los que, ¿cierto? Originalmente debería ser. Debería dividir en 4 centros nuestro conjunto de datos. El CAMINS designó estos como los centroides de nuestro algoritmo. Como utilizamos el CAMIN++, cambiamos aquí el método de inicialización, CAMIN++, y se va a inicializar con el CAMINS. ¿Cierto? Ejecutamos nuevamente. Inicializamos. Los centros ahora son distintos y como vemos el CAMINS de Scikit-Learn ya pudo dividir de forma correcta nuestros grupos, ¿cierto? En 4 grupos, muy parecido a lo que es la forma de dividirlos. Ese es CAMINS. ¿Qué más podríamos ver? Que si cambiamos la cantidad de clusters, digamos que le decimos que queremos 6 clusters, ¿cierto? Esta es la forma de agrupar del CAMINS en 6 grupos, ¿cierto? ¿Qué distancia está usando? La distancia euclidiana. Ahora vamos con el siguiente método. También está basado en particiones, ¿cierto? Es K-Medoils. K-Medoils también es un método de clúster muy parecido al CAMINS. Se parecen en que ambos agrupan las observaciones en K-Cluster. K recibe como parámetro. La diferencia es que cada clúster en K-Medoils es un medoide. Y un medoide es un elemento del conjunto de datos, ¿cierto? Significa que la forma, ¿cierto? Nosotros en el CAMINS para obtener los centroides, lo que hacíamos es obtener la media de todos los puntos que está dentro de cada centroide. Y así vamos cambiando el centroide. K-Medoide lo que va a hacer es escoger, seleccionar su nuevo medoide, pero sigue siendo un elemento de los datos. Ya no se calcula mediante la media, sino que va a calcular el punto que represente el centro de ese conjunto de datos. CAMINS, sobre todo la versión ++, es bastante utilizado para cualquier conjunto de datos que tenga variables continuas, mientras que cuando tenemos variables categóricas para CAMINS es más difícil obtener la media. Bueno, no tan difícil, sino que los datos no pueden variar, porque si son variables categóricas, por general van a tener 0 o 1, entonces la media siempre va a estar como que 0.5. Entonces, K-Medoide es más recomendado cuando tenemos una mezcla de variables continuas y categóricas. ¿Cómo calculamos el medoide? El elemento dentro del clúster cuya distancia promedio entre él y todos los demás elementos del clúster es la menor posible. Entonces, ¿qué vamos a calcular? La distancia promedio entre cada uno de los elementos con relación al resto de elementos del clúster. El que tenga esa diferencia más pequeña, ese va a ser nuestro nuevo medoide. ¿Ya? Distancia. En CAMINS, nosotros que calculábamos la media desde cada uno de los puntos al centroide. En cambio, en el K-Medoid vamos a calcular
la distancia promedio entre cada uno de los puntos con relación al resto. Y ese promedio, el que sea el más pequeñito, ese constituye nuestro nuevo medoide. Siempre va a ser un elemento de nuestro dataset, ¿cierto? Y eso va a por lo general va a corresponder al elemento más central del clúster, ¿cierto? Por lo tanto, es el elemento más representativo. El hecho de utilizar medoides en lugar de centroides hace que k-medoides sea más eficiente que k-means, ¿cierto? Y no se ve afectado por el ruido o por los outliers. Recordemos que el k-means, una de sus, podía verse afectado por outliers. De forma similar, nos dice el k-means, podría usted pensar que el k-means es como la media y el k-medoides es como la mediana. Para poder. El resto de los pasos son exactamente igual. Veamos este otro dataset. Vamos a cargar el dataset 4 separables PEC. Este es el comportamiento de este otro dataset. Como vemos, ya es un dataset un poquito más complejo de determinar cuáles son los distintos grupos de este dataset. Ya es más difícil de separar los grupos de este dataset. Ahí lo tenemos graficado. Ahora, al igual que el k-means, ¿cuál sería el primer paso? Inicializar los centroides del k-medoide, o le podríamos llamar inicializar los medoides, ¿no es cierto? Sería más práctico llamarlo así, inicializar los medoides. Centroides es un término para el k-means. Inicializamos los medoides, vamos a recibir los datos y queremos saber cuántos tenemos que hacer. De nuestros datos, cogemos de forma randómica, estamos inicializando nuestros centroides, pero son elementos de nuestro dataset, ¿cierto? Y ahí tendríamos nuestros primeros centros iniciales elegidos aleatoriamente, nuestros medoides elegidos aleatoriamente. Tenemos ya nuestro primer método. ¿Cierto? En DX es donde teníamos nuestro dataset. Queremos 4 medoides, es lo que quiero inicialmente, y grafiquemos esos 4 medoides, ¿cierto? Ahí están los 4 medoides que eligió. Fíjese, son el dataset, todo está en azul y en rojito están los 4 medoides que acaba de elegir de forma randómica. Mire, cada vez puede ser diferentes medoides en donde los está inicializando. Ahí tenemos. No pasa nada que estén juntitos. Ahora, al igual que el k-means, ¿qué debería ocurrir? Cada uno de los puntitos azules tiene que asignarse a uno de los grupos, ¿no es cierto? Que está representado por cada uno de los medoides. ¿Basándose en qué? En la menor distancia. Entonces, la asignación va a ser muy similar a la asignación del k-means. El k-means, ¿cuál utiliza? La distancia euclidiana. Aquí tenemos, ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, algunas de las distancias medidas de similitud. Tenemos la implementación de la distancia euclidiana. Esta sería la distancia euclidiana entre dos puntos. X y Y representan solamente 2 puntos. Pero la distancia euclidiana de un punto, ¿cierto?, significa que yo quiero saber, C es al punto al que quiero. Y quiero todo mi dataset, calcular la distancia de ese. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué sería igual? A la raíz cuadrada de la suma de la diferencia entre ese punto C y todos los puntos del dataset elevados al cuadrado. Sumamos a nivel de columnas y sacamos la raíz cuadrada. Y ahí tendríamos implementado la distancia euclidiana de un dataset a un punto. Y también tenemos el cálculo de la matriz de distancias.
y está recibiéndonos una distancia como parámetro. Creo que la matriz de distancia todavía no la vamos a utilizar, veamos. Solo necesitamos la distancia euclidiana y la distancia euclidiana de grupo. ¿Ya? Creamos el método, asignar un clúster, recibimos los datos y recibimos cada uno de los centroides. Va a tener este dataset que teníamos declarado aquí, ¿no es cierto? Este cent, ¿cierto? Tiene este conjunto de datos y le dije que eran 4, es este de aquí. Entonces, recibimos ese centroide y buscamos el centro más cercano para cada instancia y le asignamos a ese clúster. Entonces, tiene que completar. Dice, tenemos que calcular la distancia de cada muestra del dataset de XY a cada centro existente dentro de CDX. Podemos llamarle a este CDX para que tenga sentido, ¿cierto? Y podemos utilizar para ello la función de la distancia euclidiana de grupo. Entonces, calcule, coloque el código que va ahí